recapitulando el año 2023, indexados contra robo-advisors, indexados contra fondos de autor. Vamos a hacer un intento de recapitular los diferentes resultados, las diferentes rentabilidades que hemos obtenido aquellas personas que nos hemos focalizado e indexados contra aquellos que han optado por robo-advisors y, ¿por qué no?, contra aquellas personas que han optado por esos fondos de autor, que a veces no tiene por qué ser una mala inversión. Pero bueno, no me enrollo más y, como siempre, te dejo con el vídeo. Bueno, lo primero que habría que definir es cómo he hecho, digamos, este informe, ¿no? Y es que directamente lo que he cogido es pensar cuáles son los principales indexados. Todo lo he pensado desde el punto de vista bursátil, no he hecho mezclas entre renta fija, bolsa, etcétera, ¿vale? Para que quede más o menos claro. He utilizado sobre todo la fuente Morningstar, que yo creo que nos permite valorar de igual manera tanto ETFs como fondos de inversión, en euros, por supuesto, y bueno, sobre todo he buscado aquellos que son los ETFs más grandes y los más utilizados como indexación. Dentro de todos estos, sobre todo destacaros que hay tres principales índices. Bien, la mayor parte de la gente que se indexa utiliza estos tres índices para indexarse, no utiliza cosas más raras o especiales, ¿no? El primer lugar que lo utiliza la mayor parte de la gente sería el S&P 500, es decir, que simplemente coge un índice del S&P 500 para indexarse. Otras personas van a utilizar el MSCI World, que yo soy de utilizar sobre todo el MSCI World, y hay otra gente que utiliza el MSCI ACWI. ¿Vale? La diferencia entre los diferentes índices es relativamente importante, pero bueno, sobre todo indicaros que el S&P 500 serían las 500 principales empresas norteamericanas, aunque en la realidad creo que últimamente eran 502. El MSCI World tiene en cuenta lo que sería el S&P 500 sobre todo y añadiría empresas digamos europeas, australianas, japonesas, etcétera, canadienses, como no, y estaríamos hablando de alrededor de unas 2.000 empresas más o menos, y el ACWI incluiría también aquellas empresas de países emergentes, estilo China, etcétera, ¿no? Dentro de todo. El más global, entre comillas, sería el ACWI, pero la realidad es que la mayor parte de los inversores utilizan el S&P 500 o el MSCI World. Pues bueno, ¿cómo nos ha ido desde el punto de vista de aquellas personas que hemos optado por esta indexación? En mi caso, que sobre todo me he indexado al MSCI World, pues habría obtenido una rentabilidad en el año 2023 de un 19,89%, que realmente estoy muy contento, pero realmente habría ganado más si directamente hubiera ido al S&P 500, en el que hubiera obtenido una rentabilidad del 22%. O si hubiera ido al MSCI ACWI, pues habría obtenido un 18,57, que tampoco yo creo que está tan mal, ¿no? Desde el punto de vista para tirar cohetes, ¿no? Aquí, digamos, os dejo cuál habría sido la rentabilidad en 5 y en 10 años, y fijaros cómo en 10 años el S&P 500 habría machacado directamente con una rentabilidad del 275%. Respecto al MSCI World de un 183% o el ACWI con un 160%. Bien, ¿qué indica esto desde el punto de vista de rentabilidades? Pues que el que hubiera invertido en el S&P 500 hace 10 años habría multiplicado casi por 3 su capital. Bien, es decir, que alguien que hubiera invertido, por ejemplo, 10.000 euros, hoy por hoy tendría 10.000 euros de capital más 27.595 euros. Fijaros qué pedazo de rentabilidades tan interesantes. Bien, bien. Pero vamos a ir contra ver cómo lo han hecho los diferentes robo-advisors y compararlo contra ese MSCI World que hemos podido hablar, o ese S&P 500, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Los datos que podemos decir que tampoco han sido malos. Yo creo que Indexa Capital tampoco es que lo ha hecho mal. Han sido de un 14,30%. Eso sí, por debajo, fijaros, de la rentabilidad que hubiéramos obtenido si hubiéramos invertido en estos tres índices propiamente dichos. A 5 años hubiéramos obtenido una rentabilidad del 49%, por debajo de cualquiera de los índices, de los principales índices, y a 10 años pues no hubiéramos tenido, digamos, tanta rentabilidad, ¿no? Porque todavía no tendría Indexa Capital Seta récord de ver en 10 años, ¿no? Entonces, como datos, ¿no? Vuelvo a insistir, he utilizado la cartera de renta variable, veo que la información es muy fácil de encontrar en Indexa Capital. Esa transparencia yo creo que hay que destacarla, y lo único que deciros que sobre todo que habría sido más interesante la indexación pura, ¿no? Que estar en Indexa Capital, ¿no? Que a pesar de cobrarnos una pequeña cantidad por gestionar nuestra cartera, habría sido más rentable directamente no haber
capado en cierta manera determinados índices como utiliza Indexa Capital. Pero bueno, con todo, no está mal. Un 14,30 me parece una rentabilidad bastante decente. No supera el índice general, de habernos cogido cualquiera de estos 3 índices ni a 1 ni a 5 años, pero bueno, no está del todo tan mal, ¿no? Continuemos. Si vamos, por ejemplo, vamos a hacer a MyInvestor, ¿no? El RoboAdvisor de MyInvestor, que ha salido hace relativamente poco, ¿no? O sea, yo creo que tiene 1 año y medio, más o menos, etcétera, ¿no? Entonces, aquí las cosas han sido más complicadas, ¿no? Primero, la rentabilidad de un 16,88%. ¿Y por qué digo que ha sido más complicada? Porque no tengo los datos en la web tan claros. Mirando un poquito en la web, que utilizo la cartera metal, es decir, all in a bolsa, lo que sí que te puede dar es qué porcentaje utiliza y cuáles son los diferentes fondos y ETFs que utiliza desde el punto de vista para crear su cartera. Entonces podemos ver que está utilizando estos 7 fondos ETFs para hacer la cartera. He calculado cuál es su TER, que fijaros, también utiliza un TER muy bajito, ¿no? Fijaros como la mayor parte de ellos están entre 0,10, 0,06% en la parte que tiene SP500, y las diferentes rentabilidades que ha obtenido cada uno, digamos, de estos, ¿no? Entonces, incluso fijaros, ¿no?, que el ICE Score SP500, fijaros, habría obtenido un 22% en el año 2023 y el Fidelity SP500 hubiera obtenido un 21,40%. Realmente hay una pequeña diferencia y no es por comisiones, etcétera, ¿no? Es algo como muchas veces pasa, ¿no?, que la gente desconoce, que piensa que invertir en un SP500 o un MSCI World son todos iguales. Son muy parecidos, pero hay a veces unas ciertas rentabilidades, ¿no? Pues he calculado los diferentes fondos ETFs, cuál ha sido la rentabilidad que ha obtenido. Por ejemplo, fijaros, en el mercado de emergentes la rentabilidad este año ha sido relativamente baja, con un 4,77, o en el Pacífico ex-Japón, pues un 6%, ¿no? Hago cada uno de ellos, hago la rentabilidad ponderada y me sale que habría obtenido alguien que hubiera comprado estos ETFs o estos fondos de inversión por su cuenta, hubiera obtenido un 17,18%. ¿Pero qué es lo que pasa? Que MyInvestor nos quita o nos cobra una comisión del 0,30%. De ahí que he quitado este 0,30%, digamos, de gestión, ¿no? Entonces, por recapitular, habríamos obtenido un 16,88% en el año 2023, que está muy bien, que está mejor incluso que lo que ha podido obtener Indexa Capital. En 5 años todavía no tenemos los datos, en 10 años todavía no tenemos los datos, pero bueno, destacar que este 16,88% pues está por debajo de alguien que hubiera dicho invierto en un MSCI ACWI con un 18, un MSCI World con un 19,89 o un SP500 con un 22,03%, ¿no? A pesar de haber hecho una cartera que parece que está bastante compensada y que tiene bastante sentido dentro, digamos, de todo. Vamos a InvestMe y vemos los resultados, ¿no? Algo parecido. Y aquí ya me he encontrado con un poquito más de problemas, ¿no? Porque tampoco tenía muy claro cuál era la cartera que fuera todo a bolsa, ¿no? O sea, si os dais cuenta, aquí dejo un poco los diferentes perfiles que digamos que he encontrado. Hay uno que ponía ISR, otros no aparecían. Pero bueno, ¿qué es lo que he pensado? Digo, mira, vamos a poner los mejores datos que hubiera sido ese perfil InvestMe 10, que sería aquel que sería todo en bolsa, yo hubiera obtenido un 15,65%. Entonces, pues bueno, volvemos a hacer la misma comparación. Bien, 2023, 15,65%, yo creo que es una rentabilidad bastante buena. 5 años no tengo la información, no he conseguido los datos si tiene este track record. Sí que tiene simulaciones que han hecho a 5 años, pero no he visto en real. Y si no tienen real, tampoco tienen, digamos, a 10 años dentro de todo, ¿no? Entonces podemos ver, ¿no?, que este 15,65 de InvestMe está por debajo de esa indexación que podemos andar más o menos pura, ¿no?, dentro, digamos, de todo, ¿no? Pero bueno, he cogido esta forma de invertir, pensar que estamos hablando de alguien que tiene que invertir más de 5.000 euros, que tampoco es que sea una barbaridad, pero pensar que podéis comprar hoy por hoy ETFs del SP500 o MSCI World con cantidades realmente ridículas, ¿no? O sea, de cientos o 1.000 euros y ya estarías indexado dentro de, digamos, de todo. Entonces, haciendo un poquito los datos y haciendo un poco el resumen, este sería el resumen de qué habría pasado con estos 3 índices
más o menos que son los que se utilizan desde el punto de vista de indexación. He puesto incluso el easing para que la gente lo podáis mirar, etcétera, y podemos ver que realmente dentro de todo la decisión, si hubiera sido la decisión acertada en los últimos años, habría sido ir directamente a un indexado más puro y haber dejado un poquito de robo-advisors. ¿Por qué? Porque la rentabilidad es más baja actualmente. Que actualmente sea más baja no significa que dentro de X años podamos revisar y podamos ver cómo ha ido variando todo, ¿no? Nos faltan, si os dais cuenta, nos faltan muchos datos, ¿no? No hay datos para comprobar, digamos, todo, ¿no? ¿Qué es lo que te diría, no? Primero, que sobre todo que un gestor profesional elija una cartera, como pasa en Indexa Capital o en MyInvestor, etcétera, no significa que acierte. Bien, esto es algo que muchas veces se nos olvida, ¿no? Que parece que porque tengamos un gestor que nos gestione una cartera y que nos cobre, que muchas veces pasa eso, que porque piensen que nos cobre, va a acertar y va a ser mejor, ¿no? Esto es algo que no está, digamos, nada claro, ¿no? Con todo, siempre esperaría hasta que pasaran por lo menos 10 años, ¿no? Hasta que pasen estos 10 años no tengo claro si hay alfa o ha habido suerte o mala suerte, como quieras hablar, ¿no? Entonces, sobre todo desde el punto de vista de demonizar a un indexado o un robo-advisor, yo creo que siempre habría que pensar en este tiempo, en estos 10 años, pero bueno, de momento estos son los datos, digamos, que Indexa Capital, que ya tendríamos 5 añitos, todavía no son capaces de superar a esa indexación pura y dura, ¿no? Dentro de todo, ¿no? Incluso hay un dato, ¿no? Que si, por ejemplo, no descontamos las comisiones, es decir, que fueran alguien que no nos cobrara por las comisiones de cualquier de los robo-advisors, es decir, que suelen cobrar entre un 0,30, un 0,50 más o menos, ni con eso consiguen superar al MSCI World, Asset Cash o el ACWI o el Standard Poor's 500, no. Es decir, que el tema de las comisiones no solo es el tema de las comisiones, es que la asignación de cartera que han podido hacer estos gestores no ha sido tan buena como el índice puro y duro, ¿no? Pero bueno, sería para verlo. Con todo, vuelvo a insistir, faltan 10 años, hay que esperar 10 años para decir más cosas y no se trata de meterse ahora a saco contra los robo-advisors, que yo creo que hacen un trabajo realmente bueno para que haya gente que empiece a conocer todo el tema de los fondos indexados y posiblemente con el tiempo se dé cuenta que lo más sencillo es ir directamente a una indexación pura porque realmente las rentabilidades podemos encontrar que sean mejores, ¿no? Bien, ¿qué ha pasado con los fondos de autor? ¿No? Que yo creo que hay muchísimos que lo están utilizando, que les encanta cómo lo hacen unos, cómo se hacen otros, etc. Pues sencillamente he hecho algo parecido, ¿no? He cogido diferentes fondos de autor, unos que he considerado como interesantes, ¿vale? No he considerado todos porque si no la lista sería eterna y he pensado en diferentes fondos de autor, ¿no? Tendríamos a Z Valor Internacional, Cobas Internacional, True Value, Panza Inversiones, Bailo Patrimonio, Renta 4 Multigestión de Numantia, por ejemplo, que veréis que ha dado unos resultados realmente buenos, o yo que sé, el de Magallanes European Equity, ¿no? Primero, destacar, ¿no? Que fijaros que mezcló un poco cosas, ¿no? Estamos hablando del de True Value que le encanta, sobre todo al gestor, utilizar más small caps. Y los small caps no han ido bien en los últimos años. O yo qué sé, el de Magallanes, que se centra en Europa, ¿no? Pero bueno, yo pensaba a la hora de hacer, digamos, todo esto, de mirar a ver qué hace o deja de hacer, yo pensaba en ese particular, ese cliente particular, que un poquito nos da igual si inviertes en un lado o inviertes en otro, tal. Lo que quieres es ganar pasta, lo que quieres es ganar perras y ya está, ¿no? Entonces te fías sobre todo en uno u otros gestores si lo hacen mejor, ¿no? Pero bueno, vamos a ver los datos, ¿no? Dentro de todo, ¿no? Entonces, fijaros que desde el punto de vista de aquel fondo indexado más puro que menos rentabilidad ha sacado, sería el MSCI ACWI con un 18% el año 2023. Y de todos los resultados, fijaros, habría solo 2 que conseguirían haber tenido un año claramente que lo habría superado, ¿no? Tendríamos el de Numantia, ¿vale? Claramente con un 36%, bravo, realmente tener un 36% de rentabilidad no lo consigue, lo consiguen muy pocos y es raro. Y luego tendríamos el de Magallanes con un 21,15%. Habría que decir que son datos realmente buenos, ¿no? ¿Qué es también lo que podemos hacer? El ejemplo desde el punto de vista de 5 años.
¿no? Que yo creo que sería el punto, ¿no? Y vamos a pensar en el que menos ha sacado y vamos a seguir viendo en el ACWI. Bien, 72%. Entonces, fijaros, AZ Valor sí que hubiera superado. Tendríamos al de Numantia, que también lo habría superado, y ya está. ¿Vale? Ya con esto se acaba. Si hacemos más comparaciones y decimos contra un SP500, etcétera, pues nos damos cuenta que el de AZ Valor pues, estaría por ahí, entre un MSCI World y un SP500, y el que sí que hubiera superado claramente a los índices en 5 años hubiera sido Numantia Patrimonio Global, ¿no? Dentro de todo, ¿no? Y a 10 años, que tampoco es que tengamos tantos datos, solo tendríamos el de True Value, pues nos daríamos cuenta que True Value no hubiera superado a ninguno de los índices principales. Es decir, que está muy bien todo lo que, digamos, se hace, cómo informan de las carteras, que yo creo que hay que destacarlo, ¿no? O sea, dentro, digamos, de todo, pero para un inversor que al final lo que busca rentabilidad, lo que mejor hubiera hecho hace 10 años es haberse indexado, y si se hubiera indexado al SP500 hubiera acertado claramente, y si no a cualquier otro índices en vez de haber comprado True Value o cualquier otro fondo de este pelo, ¿no? Entonces, fijaros, ¿no? La indexación realmente es un acierto en muchas veces y la posibilidad de acertar es realmente grande cuando estás indexado respecto a otros fondos de autor. Pero también lo he dicho anteriormente, hay que esperar estos 10 añitos para pensar si realmente hay alfa o no hay alfa, o realmente es mejor olvidarse e ir al mercado dentro de todo, ¿no? Como añadido, voy a pensar también en algunos de los grandes fondos ETFs internacionales, ¿no? Que yo creo que habría que destacar, ¿no? He puesto estos 4, pero seguro que hay alguno más que si quieres en los comentarios me lo pones. O sea, yo encantado de poner un comentario. Incluso yo creo que puede ser algo interesante para hacer esta revisión una vez al año o una vez cada 6 meses o tal. Ponme en los comentarios porque es una forma de verlo. ¿Qué te parece el vídeo, etcétera? Y sobre todo analizar 4 ETFs o acciones incluso, para ver cómo lo han hecho, ¿no? El primero sería el de Gotham Large Value Fund de John Greenblatt, que realmente es alguien bastante conocido en el mercado, como no, Berkshire Hathaway de Warren Buffett, Bill Ackman con Pershing Square Capital o Terry Smith con Fund Smith Equity Fund, ¿no? Entonces, grandes nombres desde el punto de vista de inversiones, y fijaros, en el año 2023 el único que ha superado claramente a los índices, hablaríamos de Bill Ackman de Pershing Square con un 26%. A 5 años, fijaros que seguiríamos hablando que Pershing Square sea el único que claramente supera a los índices. El resto no lo han hecho mal. Por ejemplo, Berkshire Hathaway realmente ha superado a el MSCI World, etcétera. No lo ha hecho tampoco mal. Y a 10 años nos encontraríamos que el único que habría superado a cualquiera de los índices sería Berkshire Hathaway de Warren Buffett. Fijaros lo complicado que es para muchos superar a los índices realmente dentro de todo, ¿no? También destacar, ¿no?, el caso de Bill Ackman, que fijaros que a 10 años habría tenido una rentabilidad del 157%, a 5 años sería un 188%. Es decir, que lo que va entre 5 y 10 años, la rentabilidad pues no ha sido positiva, que se diga dentro de todo, ¿no? Pero bueno, toca esperar siempre esos 10 años para comparar y hacer los datos, ¿no? Pero bueno, invertir en Berkshire Hathaway de Warren Buffett yo creo que es un ejemplo de hacer bien las cosas, y Terry Smith yo creo que también es otro ejemplo, ¿no? Fijaros cómo en 10 años casi consigue la misma rentabilidad que, digamos, el SP500, ¿no? Y yo creo que los valores que tiene son realmente interesantes desde el punto de vista de fondo de inversión y de ejecución. Luego, me gustaría dejaros un dato que publica de vez en cuando SP Global, ¿vale? Que sería el famoso SPIVA, ¿no? Y lo podéis buscar como SPIVA o pongo la URL para que lo miréis. Y sobre todo hace un performance de los fondos de inversión si consiguen superar a los diferentes índices. Sobre todo lo tienen muy creado desde el punto de vista de Estados Unidos. Y dejaros estos datos, ¿no? A un año el 39% supera el SP500. A 5 años tan solo el 13,42%. A 10 años el 14%. En 15 años tan solo el 7,81%. Es decir, fijaros que la probabilidad de que un fondo de inversión supere al Standard & Poor's 500, que se dedique, digamos, al mercado americano, realmente es muy bajo. Y por eso la indexación, aunque parezca que es un poco absurdo,
es a veces lo menos malo desde el punto de vista de inversores a la hora, digamos, de trabajar, ¿no? Y bueno, nada más. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Espero que os haya gustado un poco estas comparaciones. Es una comparación que lo hago yo a nivel personal para mí. ¿Por qué? Porque me gusta ver dónde estoy invertido y sobre todo os digo que tengo mucho en MSCI World. Realmente si lo hago bien, o hubiera sido mejor haberlo invertido en otro fondo o en algún otro sitio. Y bueno, después de ver este vídeo, pues estoy contento realmente de haber obtenido esta rentabilidad habiendo invertido en el MSCI World, como lo hemos obtenido mucha, pero que mucha gente que hemos decidido indexarnos. Nada más, solo decirte que tengo un canal de Telegram. Bueno, tenemos, porque yo creo que mío no es de mucha más gente, que sería Mejores Depósitos Subasteros, en la que sobre todo hablamos de subasta de depósitos monetarios, ETFs indexados, etcétera. Y como no, yo creo que es algo interesante porque entre todos se aprende mucho desde el punto de vista de inversión. Nada más y nos vemos en el siguiente vídeo.